Bueno, les damos una cordial bienvenida de comprensión de los tiempos actuales y hoy vamos a dar inicio a nuestras 3 sesiones de epístolas paulinas con el pastor Arturo Andrade, quien nos va a explicar, porque hemos dividido las epístolas paulinas, las epístolas generales, las epístolas pastorales, cuáles son estas epístolas y de qué se trata. Entonces, les pedimos que saquen hoja de papel, tomen nota de todo esto y después, pues, si necesitan más, pues hay que repasar este video y seguir aprendiendo y seguir creciendo. Entonces, Pastor Pablo, ¿podemos orar por este webinar, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, gracias que podemos estudiarla y que ella es vida para nosotros, pan. Y también es comida sólida, Señor, para poder crecer y llegar a ser todo lo que tú quieres que nosotros seamos y para que nosotros seamos capacitados para toda buena obra. Y yo pido en este momento, Señor, que tú pongas tu Espíritu Santo de una manera fresca sobre el pastor Arturo, Señor, que lo uses, que toque nuestros corazones, que crezcamos en conocimiento de la verdad, Señor. Gracias por estos tiempos en comprensión de los tiempos y Señor, tú nos estás preparando para ser gente que es luz en estos tiempos de oscuridad. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Pastor Arturo, adelante. Muy buenas noches, tardes, días, bueno, donde sea que se estén conectando para este tiempo de comprensión de los tiempos, sea aquí en vivo o luego a través de nuestra página Comprensión de los Tiempos y todo lo que en el YouTube ya se encuentra. Pues los felicito muchísimo por estar acá, por estar atentos, por tener este tiempo, disponer este tiempo para concentrarnos en la palabra del Señor. Y de verdad que es muy, muy emocionante tener como la Biblia y un tiempo en ella principalmente. Hay tantos temas que se pueden hablar desde la iglesia cristiana, hay tantos hechos de la actualidad que están surgiendo, tantas cosas que no alcanzamos ni siquiera a comprender de lo que está ocurriendo en el planeta, en el momento, en el día de ahora. Pero sabes, siempre la Biblia tiene una palabra, una promesa, es siempre fresca, siempre relevante y por eso vale la pena darle con profundidad a las palabras de Dios. Y en esta ocasión pues vamos a iniciar con el tema de las epístolas paulinas. Ahora, ¿quién es el apóstol Pablo y por qué se llaman epístolas paulinas? Pues el Nuevo Testamento tiene en gran parte, digamos, de los libros que lo componen, 13 cartas que escribió el apóstol Pablo a diferentes iglesias, regiones, personas, y todas estas serían las epístolas paulinas. Entonces, imagínense, si el Nuevo Testamento es casi la mitad del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo. Y entonces aquí tenemos un panorama que vamos a hacer acerca de estas cartas que el apóstol Pablo escribió. Obviamente las cartas más grandes del apóstol Pablo. Ahora, bueno, antes de entrar como en las cartas como tal, ¿por qué no miramos un poco acerca de la biografía del apóstol Pablo? Entonces aquí lo tenemos, Pablo de Tarso, apóstol. Él, algunas personas dicen que pareciera como que la Biblia lo llama Saulo de Tarso y como que luego Dios le cambió el nombre a Pablo, pero la verdad no es esa, es que Saulo es su nombre hebreo y Pablo es el nombre que él usa en griego. Es como decir John y Juan. Y aquí tenemos Saulo y Pablo, dos idiomas diferentes hacen la diferencia. Entonces, para que no nos confundamos en esto, en muchas ocasiones pensamos que como que le cambió el nombre, pero resulta que como que en la primera parte del libro de los Hechos, cuando él se presenta más que todo como Saulo, usando su nombre hebreo, es porque la Biblia hace énfasis en su origen judío, en su rol como fariseo y todo este tema de la persecución.
Y luego entonces cuando ya él empieza su ministerio principalmente hacia las personas no judías, entonces prefiere usar su nombre griego, que es el nombre Pablo, para poder tener una identificación y bueno, estar como conectando más con la cultura de los griegos y así ganarlos para Cristo. Una estrategia interesante del apóstol Pablo y él la decía básicamente en muchas ocasiones. Entonces por eso ves en el libro de los Hechos como que tenemos las dos maneras en que lo llaman a este hombre. Él es de Tarso y Tarso pues es un lugar de Cilicia, ahora es como por ahí en Turquía. Él es de la tribu de Benjamín, no es un judío, sino un benjaminita, sería como lo más correcto, ¿no? Él sabemos que tenía por oficio la fabricación de tiendas y además era ciudadano romano. Todo esto lo menciona en el libro de los Hechos y también en diferentes partes de las cartas que él escribió. Como buen judío, tenía un oficio, que era el que fabricaba tiendas, pero tenía su profesión que era un fariseo, muy, muy estudioso y aventajado, este hermano Pablo fariseo. Ahora, él, entonces, pues, se podría decir que él fue calificado para llevar el evangelio a los gentiles. Él dijo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Estudió como fariseo bajo el gran maestro Gamaliel I. Era muy renombrado este maestro en una escuela de fariseos en el tiempo de Pablo, en el primer siglo. Por causa de su celo tan fuerte, en el año 34 por ahí, él era perseguidor de la iglesia. Tuvo contacto con los cristianos en Jerusalén y el libro de los Hechos marca claramente que participó de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Este es un hecho muy importante para rescatar en su biografía. Pablo era muy apasionado y celoso de los temas de Dios. No era alguien solamente estudioso, no era solamente alguien que pues tenía esto como una profesión, sino que él realmente era alguien que practicaba, vivía y se apasionaba por los temas de Dios desde la manera como él los estaba percibiendo y conociendo. Y su celo lo llevó hasta este momento de entender en su percepción como fariseo que la iglesia cristiana era como algo que amenazaba digamos, religión judía establecida entre ellos por este tiempo. Hasta que, yendo con cartas de persecución, camino a Damasco, pues tiene este encuentro con Jesús. Aquí el libro de los Hechos narra este encuentro como algo muy dramático. Él pues básicamente queda herido, queda ciego, queda confundido en su encuentro con Jesús y pregunta, pero ¿quién eres? Porque la voz que oía le decía que por qué lo perseguía, que por qué perseguía a la iglesia. Y soy Jesús al que persigues. Y entonces él se da cuenta que hay una relación directa entre todo lo que él estaba pasando, Jesús, y todo lo que él también conocía acerca del Mesías. Sin lugar a dudas, toda conversión, todo encuentro con Jesús deja una marca, deja una huella, y no fue diferente en este hombre Saulo de Tarso, fariseo, muy apasionado, celoso de su religión, y ahora se encuentra con Jesús. Pero también, y mira, esto es muy importante, él es llevado a Damasco por los que lo llevaban, lo dejan allá en una casa porque él ya pues básicamente en la confusión de este encuentro pierde su propósito y los que lo acompañaban pues lo acompañaban porque iba a perseguir la iglesia. Si ya no iba a hacer eso, pues se quedaron sin misión. Entonces lo dejan. Y aunque uno tenga un encuentro con Jesús, de todos modos uno necesita que otro cristiano le ayude en esos primeros pasos. Y no te olvides de eso. O sea, como cristiano, ¿quién te ayudó en tus primeros pasos? ¿Quién fue ese discípulo
de Jesús que vino a tu lado, a tu encuentro y te dio las primeras bases. ¿Puedes recordar a ese discípulo, a ese cristiano, a ese hermano, hermana? Yo puedo recordar en mi vida los primeros cristianos que me compartieron de la fe y me ayudaban en mis primera etapa como cristiano, esas preguntas, esa confusión, esas heridas, y ellos ahí ayudándome, trayendo luz, esperanza, promesa y confiando en que Dios estaba haciendo la obra en uno. Mira, sin lugar a dudas, el encuentro que Pablo tuvo con Jesús, dramático, definitivo, el Espíritu Santo así empezando algo, pero hasta que llega un discípulo llamado Ananías, un hombre cristiano, uno que ya conocía de Jesús, y se acerca a esa casa, guiado por el Espíritu Santo, y empieza a conversar con Pablo y a decirle, mira, el encuentro que tuviste fue así, y a explicarle, a darle sentido a todo esto que estaba pasando. Oró por él, las escamas de los ojos cayeron, y según el relato, no solamente le confirma, le lleva a que de verdad este encuentro con Jesús se vuelva en una entrega real a Jesús el Mesías, sino que además se confirma esta entrega a Jesucristo como Señor y Salvador a través del bautismo en agua. Y probablemente también ahí le bautizó con el Espíritu Santo. ¿Y quién es Ananías? Dios mío, es alguien como tú, que estás ahí escuchando, que ama a Dios, que lee la Biblia, que va a una congregación, que tiene una relación con Dios, y eres usado por Dios para que otros nuevos creyentes aprendan quién es Jesús, cómo es que le entregamos la vida a Él, ser bautizados en agua como una manera práctica de mostrar que yo sí lo sigo a Jesucristo como Señor y Salvador, y por supuesto una administración sencilla pero muy poderosa del bautismo con el Espíritu Santo. Todo el paquete inicial recibido en un encuentro. ¿Cuánto podría tardar este encuentro? Bueno, es que en el primer siglo la verdad no tenían mucho afán cuando se hacían visita, podían durar horas hablando, no tenían presiones de tiempo ni de movilidad, ya que estaban ahí pues decidieron hacer todo esto, pero fue en ese encuentro, o sea, no, la Biblia no dice que fue como un curso o un programa, o sea, que Ananías le dijo, venga, es que tiene que meterse a mi curso de crecimiento espiritual y ahí le voy a enseñar las verdades, una por una, poquito a poquito. No, eso, según la Biblia lo narra, Ananías le dio todo el paquete inicial en una sola tanda, en una sola visita, le habló, le enseñó, le ministró, oró por él, se despidieron, y la verdad no hay más registro de que estos se hayan vuelto como a encontrar. Solamente hay mención a Ananías cuando el apóstol Pablo, contando de su experiencia de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, él dice que fue Ananías quien le ayudó a entender todo esto que estaba pasando. Dios bendiga a esos creyentes que están tan ubicados y tan sensibles a la voz de Dios para ayudar a otros cristianos en sus comienzos de la fe. Y más cuando son así comienzos tan dramáticos, digamos, encuentros que nos dejan más preguntas que respuestas, y Dios tiene siempre a alguien para ayudarte en todas estas cosas. Así que así lo cuenta, así fue la conversión de fariseo, perseguidor, a uno que ahora está convertido y tiene un nuevo comienzo. Él pues se devuelve entonces a Jerusalén, porque allá estaba su casa y todo. A Damasco iba a ir en una misión. Regresa a Jerusalén, y en Jerusalén pues conoce a Bernabé y conoce a los discípulos Pedro y Santiago. Pero la verdad era muy difícil que le creyeran que era un cristiano. Esto era muy complicado, uno no se alcanza a imaginar, porque pues, ¿cómo así que usted era el perseguidor? Estuvo cuando apedrearon a Esteban, y eso era un hecho que toda la iglesia cristiana conocía.
O sea, en las reuniones cristianas de la época, cuando hablaban, dice, ¿cómo le parece que a Esteban lo apedrearon? Y el que estaba ahí cuidando la ropa y permitiendo todo esto era un joven fariseo llamado Saulo. Y luego en las siguientes reuniones, ¿no? ¿Cómo así que este Saulo se convirtió? Y eso no les entraba, pensaban que era una artimaña o una estrategia para perseguirlos, para conocer al liderazgo y capturarlo. Y los judíos, por su parte, los judíos fariseos, la élite religiosa, decía, venga, ¿qué le pasó a este Pablo que lo mandamos a Damasco y allá es que tuvo un encuentro y es otro? Entonces este hombre creyente se encuentra en una situación muy compleja. Los cristianos no están muy convencidos de que él sea un cristiano, todavía no hay frutos de cristianismo, y los judíos están pensando que este es un traidor. Y entonces los comienzos del apóstol Pablo como un creyente están marcados por una situación compleja que lo lleva a estar como huyendo porque lo querían ahora matar los judíos a los que él representaba, y ningún cristiano quería como asociarse con él por temor a que tuviera una mala intención. Decide volver a Tarso, huyendo de todo, se retira pues, donde nació, y allá se queda por un largo tiempo. Pasan años. Lo más probable es que pues los cristianos que están por allá siguen ayudándolo y acompañándolo. La Biblia no da muchos detalles, pero parece que no se queda perdido de la comunidad cristiana. Y Bernabé, cuando es enviado a Antioquía y escucha a los hermanos en Antioquía, dice, ay, pero yo creo que el que puede ayudar muchísimo aquí a esta iglesia en Antioquía es este Pablo. Y va a Bernabé hasta Tarso para buscarlo, por eso yo creo que realmente Pablo no se ausentó de la comunidad, no se, digamos, en su vida a Tarso no rompió todos los lazos cristianos, sino que él se mantuvo en la comunidad cristiana a pesar de los prejuicios que tenía todo el mundo. Y esta perseverancia, esta comunidad de cristianos ya permitían que él tuviera un fruto como cristiano. Y ahora Bernabé viene y lo regresa a Antioquía y lo inserta en esta comunidad como alguien líder. Y desde allí, esto es lo interesante, empiezan a haber llamados. Él se va con Bernabé y llevan ayudas a Jerusalén por la hambruna que había, y luego allá hace parte del concilio de Jerusalén. Y luego en Antioquía, el incidente de Antioquía, cuando él está diciéndole al apóstol Pedro que habían llegado a un acuerdo para estar con los creyentes gentiles y que ahora él no quería ni comer con ellos, y bueno, lo exhorta, y esto todo está en la Biblia, como estos dos líderes, como el líder Pablo de Tarso comienza a tomar un rol más fuerte por causa de su preparación y todo su testimonio allí. Entonces, ya luego de estos años y toda esta experiencia, pues él ya se vuelve un misionero. Entonces, su etapa misionera es muy, muy interesante porque él conforma un equipo, y es interesante esto, en el equipo del apóstol Pablo hacen parte judíos, pero también tiene algunos griegos. Y el gentil o griego, el no judío más prominente de su equipo es Lucas, un médico que lo acompaña en sus viajes, y resulta que Lucas se vuelve uno de los escritores del Evangelio. 2 libros escribió Lucas, el Evangelio, y escribió el libro de los Hechos, tesoros para la iglesia cristiana. Y eran parte del equipo de este hombre, quien pudo conformar un equipo diverso entre judíos y no judíos, con un propósito muy claro: hacer la voluntad de Dios, o cumplir las palabras de Jesús. Es increíble, él no las oyó directamente, se las contaron, pero él creía firmemente que las palabras de Jesús
de ir por todo el mundo, predicando el Evangelio de Jesucristo, enseñándole a todos a guardar las cosas que Dios ha mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandato, ese llamado, esas palabras de Jesús se volvieron su misión fuerte, y él desarrolló cabalmente cada una de estas palabras al conformar el equipo, al ser enviado por la iglesia de Antioquía y comenzar sus viajes misioneros. Y bueno, cuando estudias el libro de los Hechos, pues seguramente allá te ponen el mapa y los viajes misioneros, y a dónde fue primero y a dónde fue después, y el segundo viaje y el tercer viaje. Y lo cierto es que en estos viajes se fundaban iglesias, se quedaba poco tiempo en ellas, y luego les escribía cartas para animarlos, para corregir algunas situaciones que le contaban, para dar algunas explicaciones, y así llegamos a 13 cartas que escribe el apóstol Pablo, inspiradas todas por el Espíritu Santo, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres, que tiene la inspiración del Espíritu Santo. Estas cartas se vuelven parte del canon del Nuevo Testamento, y entonces hoy tenemos la riqueza de estas cartas por la actividad misionera del apóstol Pablo, quien iba por diferentes regiones fundando iglesias y luego acompañándolas y enviándoles instrucciones y ánimo y promesa y todo lo que está ahí, y son para nosotros hoy un tesoro, una riqueza. Mucho de nuestra fe y de nuestra vida cristiana tiene sentido, es animada, corre en estos tiempos, porque estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y bueno, cuando uno las lee, algunos de los asuntos allá no son tan diferentes a la iglesia hoy. O sea, como que el corazón humano sigue siendo el mismo, Dios que lo sabe todo. Y hoy por eso seguimos recibiendo de estas cartas mucho ánimo y mucha inspiración. Y que Dios nos dé las 13 cartas del apóstol Pablo y alguna distribución aquí. Estos números que tú ves, 49, 51, es el año en que se escribieron estas cartas. Ese es el año. Y ahí pues vemos la cronología de ellas. Entonces, la primera que escribió fue Gálatas, en el año 49. Luego, en el año 51, le escribió la carta a los tesalonicenses. La primera y la segunda, porque entre ellas hay muy poquito tiempo de distancia. Esas tesalonicenses vamos a verlas un poquito más acá en detalle. Luego escribió la carta a los Corintios, la primera de Corintios en el año 56 y la segunda de Corintios en el año 57. Luego envió su carta a los romanos en el año 58. Entonces Gálatas es Galacia, toda una región. Tesalonicenses es a una ciudad donde hay iglesia, Tesalónica. Corintios es en la ciudad de Corinto. Y la iglesia en Roma es la carta a los romanos. Luego siguen las cartas escritas en la prisión. Entonces a él lo toman prisionero. Y pues vamos a mirar ahí un poco de su prisión, y ahí escribe estas cartas. La carta a Efesios, él llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero, una carta muy doctrinal. La carta a los Filipenses, llegó a Filipos, que está en la región de Macedonia, en su segundo viaje misionero. Una carta muy emotiva, muy amable, la llaman la epístola del gozo. Luego escribió la carta a los Colosenses. Colosas, una ciudad también muy importante, pero que perdía protagonismo por causa de Corintios y otras, como todas las dinámicas de ciudad, pero allá en el tercer viaje misionero estableció esa iglesia. Y por último le escribió una carta a Filemón. Filemón era un ciudadano de Colosas, era parte de la iglesia allá, y le escribe esta carta personal con un mensaje muy, muy específico. Luego tenemos una división aquí que podríamos llamar las cartas pastorales. Entonces, Timoteo, la primera carta que le escribe a Timoteo en el año 64, luego la carta a Tito también en el 64, y luego le envía una siguiente carta a Timoteo en el año 67. Los destinatarios eran miembros de su equipo, que luego fueron enviados a pastorear, y entonces ahí tenemos las cartas
de Pablo. En total, entonces, son 13 cartas. 13 cartas que tenemos del apóstol Pablo. Ahora, en la mayoría de estudios que se hacen en seminarios, institutos bíblicos, escuelas de ministerio, generalmente pues las cartas más extensas como la carta a los romanos y una carta muy, muy doctrinal porque tiene como las verdades principales de la fe. Y el apóstol Pablo exhibe no solo un gran conocimiento de la ley judía y de todos los aspectos de lo que venía en el Antiguo Testamento, porque era un fariseo, sino que el gran valor del apóstol Pablo es que él logra hacer una relación muy, muy especial entre los asuntos del Antiguo Testamento, o sea, toda la profecía, todos los tipos, todo lo que Dios había dado para que las personas no se confundieran y tuvieran una semejanza. Y luego lo que pasa en el Nuevo Testamento, cuando ya viene Jesús, se establece la iglesia, comienza la dinámica de comunidad cristiana. Y el apóstol es capaz de hacer la relación entre lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y no solo eso, sino que las cosas que eran parte del pueblo judío y de la comunidad judía como tal, que se cumplieron en Jesús y cómo más bien la iglesia cristiana debería continuar es con el evangelio de Jesús y no quedarse en algunas prácticas que ya se cumplieron. Esa es la riqueza más grande del apóstol Pablo y por eso entender quién es él, de dónde viene, qué estructura tiene él, nos ayuda muchísimo en el contenido de su carta. Entonces, en la carta a los romanos expone toda la riqueza de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en favor de Jesús el Mesías que nos va a salvar. Y bueno, entonces le da palabras muy claras a los judíos. Hay expresiones ahí en esa carta increíbles, como que Dios llamó a los gentiles para darles celos a los judíos. Y me dice, oíste, pero y les dice a los judíos, bueno, mira, si usted no quiere este regalo que Dios está ofreciendo, siendo el pueblo naturalmente llamado y naturalmente receptor de las promesas de salvación, entonces Dios llamará a los gentiles y ellos recibirán este regalo y serán ahora los receptores de esta promesa de salvación. Y luego entonces como para que los no judíos llamados gentiles no se enorgullecieran, entonces les escribe palabras muy fuertes y muy directas diciéndoles, pero cuidado con el orgullo porque si a los que eran naturalmente destinatarios y receptores de todo eso y no lo quisieron, y Dios los trata, mejor dicho, tan fuertemente, ¿qué será de usted que apenas está llegando a esta promesa? Entonces, más bien humíllese delante de Dios y reciba este regalo con humildad y gozo y no déjese de juzgar a otros. Ahí hay palabras tan increíbles como en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y bueno, cosas así escribía en esa carta a los romanos. Pero ella tiene su dinámica tan propia, es un libro tan profundo, tan amplio, que básicamente en todos los que estudian la Biblia le dan un curso único y especial y a Romanos y en comprensión de los tiempos hay un curso dedicado al libro de Romanos, así que mejor dicho, ahí tienes mucho para profundizar y comprender. Luego vienen las cartas a los Corintios, que son dos cartas súper grandes también. Esos Corintios era una iglesia principalmente compuesta por no judíos y entonces ellos eran muy influenciados por la cultura griega y la cultura de Asia. Era una mezcla extraña porque Corinto era un puerto en el que llegaba todo. Parece que había templos para todos los dioses que se conocían y la filosofía y el pensamiento en Corinto era tan diverso, multifacético, tan difícil de poder comprender. Y ahí, en medio de esto, nace la iglesia cristiana. Hay personas que se convierten a Jesús, entregan su vida a Cristo
y comienzan a crecer en su fe. Pero obviamente la necesidad principal en una iglesia de Corinto llena de dones espirituales, llena de fervor por Cristo y evangelismo, o sea, crecían, eran evangelistas, crecían, tenían el poder del Espíritu Santo. Esos dones se manifestaban allá en esta ciudad y en esta iglesia en manera tan especial. Pero la gran necesidad de maestros de la sana doctrina, maestros que pusieran fundamentos firmes sobre la fe creciente de una iglesia que se movía muchísimo. O sea, mucho nuevo creyente en Corinto, pocos maestros para discipular. Qué necesidad tan tremenda. Una que todavía hoy uno la ve en muchos lugares en el mundo, muchas iglesias naciendo, creciendo, llenas de dones, pero todo es un balance y por eso es donde Pablo dice, mire, necesitamos entendernos como un cuerpo, necesitamos entender que todos aquí tienen una función muy específica, necesitamos los dones espirituales, pero necesitamos el carácter que se desarrolla en una fe sólida, basada en la doctrina y que conoce a Dios. Necesitamos el amor y los dones. No, era impresionante cómo les hablaba, pero son tantos temas tan profundos, tan amplios. Luego les habla de cosas tan prácticas de la cotidianidad que ellos vivían. Y por eso también Corintios tiene todo su estudio particular ahí. En los cursos de Biblia le dan a Corintios todo unas horas y un capítulo. No se puede como poner al lado de las otras cartas porque ella sola se robaría ya todo el tiempo para estudiarla. Y por eso acá le hacemos solo un recorrido así rápido y seguramente tendremos clases de Corintios acá en comprensión de los tiempos. Y luego llegan, claro, llegan ya las cartas más pequeñitas que empieza con Gálatas, que fue de las primeras que escribió. Y esta Gálatas algunos las asemejan a Romanos porque es supremamente doctrinal en cuanto a los fundamentos de la salvación. Entonces en el libro de los Gálatas se pone muy, muy de presente que pues el tema de la salvación y que Jesús es el Mesías y que esto no tiene que ver con ninguna religión. Y bueno, no sé, la carta de los Gálatas deberíamos rescatarla cada vez más porque las verdades que la iglesia tiende a ser más religiosa que relacionada con Jesús como Mesías. Nos gustan más los sistemas, las estructuras, los métodos, los programas en la iglesia o en la comunidad cristiana y como que lo informal, el discipulado así relacional, el caminar juntos la vida cristiana, no se comprende muy bien en nuestra parte del mundo o en esta parte del mundo. Los Gálatas empezaron a decir, no, es que necesitamos tener una institucionalidad más clara, necesitamos tener una estructura mucho más fácil de aceptar y los gentiles deberían circuncidarse, imagínense, y desde ahí empezaron y que primero se vuelvan judíos y luego sí que se vuelvan cristianos. Era muy extraña esta manera de ver la fe, pero era lo que ellos proponían. Y entonces esta carta viene empezando. ¿Quién los fascinó? ¿Por qué tan rápido se desviaron? Ustedes empezaron bien y ahora están mal. Bueno, es una carta muy exhortadora, de mucha advertencia y muy dura para una iglesia que estaba perdiendo su norte rápidamente. Entonces, bueno, ahí están los Gálatas, muy relacionada con la carta a los Romanos, porque las doctrinas de Romanos se ven en la práctica muy fácilmente en la carta a los Gálatas. Y luego llegan las cartas de las otras iglesias como Éfeso, Filipenses, la primera y la segunda de Colosenses, la primera y segunda de Tesalonicenses. Y esas pues son epístolas paulinas y son las que vamos a ver un poco más profundamente en estas sesiones, estas cartas. Bueno, haremos el esfuerzo porque cada una también es muy interesante. Y luego las cartas como que ya vimos a personas. Entonces le escribe a Filemón una carta donde le pide un favor sobre una situación muy compleja que se vivía en ese momento de un hombre que había sido esclavo
y se le había escapado al amo y conoce a Jesús como Señor y Salvador y luego entonces en la restauración de su vida, en volver a poner todo en orden, surge el asunto de que tiene que regresar donde su amo al cual defraudó o del cual se había escapado. Y Pablo, para ayudarlo en esta restauración, en esto de volver a poner orden en su vida, le envía con una carta a Filemón, quien, por las cosas de Dios, siendo el amo de este hombre, era un cristiano, también bajo el ministerio de Pablo, y Pablo le manda una carta diciéndole: amigo, recibe a tu esclavo, ya no como alguien que te defraudó, como que alguien que te decepcionó, y bueno, todas las implicaciones legales que tenía eso de la esclavitud en ese tiempo que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender. Y le dice: pero ahora recíbelo como un hermano de la fe, como un cristiano, y yo te lo pido, pues, mejor dicho, apelando a tu corazón cristiano y también a nuestra amistad y a nuestra relación de discípulo, de discipulado en la que estamos. Qué carta tan linda, tan increíble, un ejemplo, esa sería una plantilla de cómo a veces ayudar en relaciones personales que están difíciles. Claro que Pablo intermediaba, claro que él apelaba, claro que él buscaba que hubiera paz entre los hermanos. Es que él no solo escribía eso, él hacía cosas para que eso pasara y nos dio ejemplo en esa carta a Filemón de que la paz entre los hermanos debe ser una realidad y no solo un asunto de buenas intenciones. Y pues me parece emocionante cómo él nos deja ese ejemplo allí. Luego, entonces ya las cartas a los pastores, ¿no? Timoteo y Tito. Entonces, Timoteo, un joven pastor, le envía la carta con instrucciones sobre liderazgo, sobre pastoral, sobre cómo llevar adelante la iglesia. Muy, muy bueno esto. Un hombre cristiano, misionero, fundador de iglesias, conocedor de la doctrina, pero que lo que le interesa mucho es que haya un legado, que alguien tome las banderas. Y por eso le descubre a Tito y a Timoteo, les descubre Pablo su corazón de pastor, su corazón de ese pastor que no solo cuida, sino que también da oportunidad. Y entonces les da instrucciones muy sencillas, claras. Cada uno tenía como una personalidad única. O sea, Timoteo era tan diferente a Tito. Algunas instrucciones son similares. Por ejemplo, cuando les dice, bueno, tienen que encontrar un equipo de trabajo, tienen que encontrar una gente que lo acompañe. La obra de Dios no se hace solo. Y él no solo les dio ejemplo cuando los tenía en su equipo, sino que ahora les descubre esto y les dice, bueno, cuando vayan a encontrar este equipo, entonces tengan en cuenta estas características. Y ahí tenemos la lista de las características que Timoteo y Tito deberían buscar. Deberían, pues yo creo que buscar sí, pero también como pastores era una lista meta, ¿no? O sea, si alguien no estaba bien en su casa, pues la labor de este era que estuviera bien, para que creciera al nivel de que un día pudiera ser parte del liderazgo. Es que mira, la labor en una iglesia no es que a uno le llegue la gente bien. O sea, yo me imagino a Timoteo leyendo, ¿no? Que el diácono debe ser y que el anciano debe ser y lee la lista y dicen, no, yo no tengo gente así aquí. ¿Y cuántos pastores andamos en la misma? O sea, miramos la lista y no, pues no era una lista solamente para que estuvieran ahí, era una lista de lo que se debe procurar. Entonces, si no los tengo así, ¿qué voy a hacer? Con la ayuda del Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la Biblia, para que este tipo de carácter se refleje en las personas que están en la congregación. Esos no me van a llegar de otro lado. Ahí están, pero deben ser ayudados para crecer hasta ese nivel. Y esto era lo interesante de estas cartas. Pero bueno, hay toda una sección dedicada a las cartas pastorales y vamos a tener en comprensión de los tiempos todo una profundidad sobre las cartas
pastorales, sus consejos, sus ideas, y no se pierda eso porque todo el mundo necesitamos entender cómo se desarrolla el liderazgo en mi vida y cómo le ayuda a uno a otros cristianos a avanzar hasta el punto que se vuelvan líderes en la iglesia cristiana, que se vuelvan influyentes en la iglesia cristiana. Ananías se imagina todo lo influyente todo lo influyente que iba a ser Pablo, él no se lo imaginó en su primer encuentro. Pero yo creo que Ananías, después de oír a Pablo y de oír las cartas y de escuchar todo lo que se hablaba de él podría estar sentado diciendo, ay, pensar que yo fui el primero que le hablé a este Pablo. Y Pablo decía lo mismo, el primero que me dijo todo fue Ananías, un discípulo que vino y me ayudó. Lo mismo tú. O sea, esa influencia en el reino se requiere prontamente. Entonces, ahí tenemos. Vamos a mirar entonces ahora, en lo que nos queda, pues ya este panorama grande de las 13 cartas de Pablo. Entonces, Romanos, Corintios, generalmente Gálatas se ancla a Romanos, tienen sus cursos aparte, las pastorales tienen su curso aparte, y nos quedan las otras cartas, que es de Efesios, Filipenses. Son cartas cortas. Usted podría devocionalmente sentarse y leer una de estas cartas de un solo golpe. Es muy emocionante hacerlo así. O sea, cuando te sientas a leer Efesios, solo Efesios, o lo escuchas, o lo lees, lo estudias, ves un resumen. Bueno, solo un libro, porque son cartas que permiten hacer eso fácilmente. ¿Cuáles son las características semejantes? ¿Qué hace semejantes a estas cartas? Generalmente todas las cartas de Pablo, aún las grandes, pero especialmente estas cartas pequeñas como Efesios, Filipenses, las dos cartas a los Colosenses, la carta a los Tesalonicenses, tienen unas características que las hacen semejantes. Pablo siempre establece primero como la historia del Evangelio, los fundamentos de la fe, como una conceptualización de lo que es la fe, de lo que es el Evangelio, de dónde viene el Evangelio y lo potente que es. Y aquí exhibe Pablo en estos primeros comienzos de sus cartas toda la profundidad de su estructura de pensamiento como un conocedor del Antiguo Testamento, un conocedor de la ley, un conocedor de los salmos, un conocedor de las historias más representativas del Antiguo Testamento, y todo eso lo pone en sus primeros capítulos de las cartas. O sea, así empieza Efesios, así empieza Filipenses, todo lo empieza así. Lo enmarca dentro de oraciones. O sea, es interesante cómo él dice, oremos por esto, oremos por aquello. Y bueno, vas a darte cuenta lo profundo de su pensamiento cuando empezamos a ver algunos elementos en estos primeros capítulos. Luego entonces siempre hace una conexión. Él dice, si esto es así, entonces, por lo tanto, pues es uno de los conectores más usados por él. Le gusta. Entonces en Efesios, por ejemplo, él hace los primeros 3 capítulos, la historia del Evangelio, pura doctrina. Es básicamente con fe en conceptos, bien estructurado, mentalmente da seguridad. Y luego pone un pues o un por lo tanto y conecta esos primeros 3 capítulos con los siguientes 3. Y arranca capítulo 4, 5 y 6, donde ya muestra la influencia de la doctrina en la vida cotidiana. Y eso me parece fantástico. O sea, no nos deja solo con una idea que de pronto se volvería algo filosófico muy interesante para meditar, sino que también al mismo tiempo muestra cómo este pensamiento debería influir tu vida. O sea, si el Evangelio es lo que cambia y transforma a una persona de muerte a vida, entonces en su vida diaria, esa vida tiene que aparecer. Y eso es el apóstol Pablo en todas sus cartas, pero muy, muy apreciable en estas cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Muy apreciable allí. Entonces mira conmigo un poco acerca de estas cartas. Efesios.
usted tiene en Hechos capítulo 19 la historia de Éfeso, cómo arranca. Versículo 1 al 3, la historia del Evangelio. Versículos siguientes, entonces ya viene la influencia de la doctrina en la vida cotidiana. Este es como el bosquejo general. Luego viene entonces en el capítulo 1 los temas como del perdón y la gracia, que somos parte de la familia de Dios. Habla claramente o muestra claramente la doctrina de la Trinidad y pide que oremos para que experimentemos el poder de Dios. Mira, qué conceptos tan impresionantes. Capítulo 1 básicamente está mostrándonos que somos enemigos de Dios y que necesitamos perdón. Y que este perdón es la gracia que Dios va a darnos a nosotros. Lo establece la gran necesidad de tener perdón, la gran necesidad de ser parte de la familia de Dios. Y bueno, aquí es donde habla de que el poder del Espíritu levantó a Jesús de los muertos. Y mira, cuánto poder puede haber en esto. O sea, yo un día estaba conversando con uno de mis hijos acerca de cuando era niño, adolescente realmente, y hablábamos de lo poderoso. Yo le decía, dígame algo que para usted es algo poderoso. Y entonces él me decía, no, yo creo que poderoso, la bomba atómica. Eso sí es poderoso. Y decía, bueno, sí, eso es algo muy poderoso y destruye en poco tiempo grandes cosas, muchas cosas, aún la vida, claro que sí. Pero ¿qué tal si te digo que hay un poder más grande que eso? Y es uno que a lo muerto le da vida. Y entonces no podía comprender eso. Le dije, mira, Jesús estaba muerto en una tumba. Ya llevaba 3 días allí. Y por el poder de Dios fue resucitado, volvió a la vida. Ese poder me parece más impresionante y mucho más grande que el de cualquier arma nuclear o cualquier poder humano que se exhiba. Y en capítulo 1, pues usted ve el poder del Espíritu, Jesús, la promesa del Padre. O sea, eso lo ves en el capítulo 1. Unas claras referencias a la Trinidad. O sea, ahí aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu de Dios. Impresionante cómo el apóstol Pablo, en una conversación, puede traer doctrinas tan complejas de toda la Biblia en un solo capítulo, presentándolas así, conversando con uno en el libro de Efesios. Y luego enmarca todo eso. Dice, pues oremos, pidámosle a Dios que podamos experimentar su poder. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, pídele a Dios que tú lo puedas experimentar. Y entonces capítulo 1 tiene versículos que son, mejor dicho, maravillosos como promesa, que son maravillosos como doctrina. Y si tú quisieras, mejor dicho, buscar algunos versículos para memorizar en tu vida, deberías darle una pasada a Efesios capítulo 1, 2 y 3 y encontrarás unos versículos impresionantes para memorizar y reflexionar y permitir que ellos aseguren mi pensamiento, aseguren mi vida. Entonces, ese es Efesios capítulo 1. Luego ya viene el Efesios capítulo 2 y entonces aquí ya hace contrastes el apóstol, habla de muerte espiritual y la contrasta con una vida espiritual. Aquí es cuando el apóstol dice que, bueno, que algunos estábamos muertos espiritualmente pero que en Jesús, ahí hay un gran pero Jesús nos trae a una vida espiritual. Y yo creo que vale la pena pues hacer un poquito de énfasis aquí en cuanto a la muerte espiritual y la vida espiritual. La realidad es que los seres humanos traen una herencia desde Adán de muerte espiritual. Y no hay manera en que esta naturaleza, esta condición humana cambie a menos que Jesús venga a la vida y nos dé vida.
espiritual. El gran milagro de la salvación es que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos una vida espiritual a través de Jesucristo, el Señor y Salvador. Y es lo que nos haría a todos los creyentes, a todos nos haría un solo cuerpo. Todo el que se declara un cristiano, un creyente, uno que ha nacido de nuevo, uno que tiene salvación, ha tenido que atravesar por el mismo proceso. O sea, el apóstol Pedro, Juan, el apóstol Pablo que escribió las 13 cartas y todos los creyentes que uno diga que se reconocen cristianos y parte de la familia cristiana, pues todos hemos tenido que atravesar por Jesús. Jesús quien murió y resucitó. El Mesías prometido por Dios que venía a salvar a la humanidad de sus pecados. Y no hay manera en que una persona pueda ser salva y pueda conocer a Jesús si no atraviesa por esta promesa de la cruz de Cristo. Y vale la pena volverlo a decir porque yo creo que entre los que nos escuchan y algunos mucho tiempo cristianos, ese es el comienzo, pero ese es pues el comienzo, el fundamento, pero es lo que hoy también le da sentido y propósito a mi vida. O sea, yo llevo muchos años de cristiano, muchos años de conocer a Jesús y de caminar a Jesús. Comenzó mi vida cristiana recibiendo a Jesús como mi Señor y Salvador. Pasé de muerte espiritual a vida espiritual por su regalo, por su poder sobrenatural. Pero hoy, después de años de cristiano, todavía debo recordar eso. Mi vida espiritual está fundamentada y anclada sobre mi decisión de haber recibido a Jesús. Y todo lo que hiciera va a tener sentido si yo sigo recordando que yo pasé de muerte a vida por un milagro, por una salvación sobrenatural, por una promesa sin igual, y que mi vida hoy refleja es el amor y el poder de Dios a todo el que quiera ver, a todo el que esté cerca. Y porque a veces la vida cristiana tiene etapas o periodos donde pudiéramos estar como en una monotonía. Algunos cristianos sienten como aburrimiento en su vida. Algunos piensan que deberían incluir algo más. Mira, yo creo que necesitamos volver a recordar los fundamentos, porque entonces en esta nueva vida espiritual, o en esta vida espiritual, pues hay un nuevo propósito y también hay nuevas obras. Hay una nueva familia y hay una unidad para vivir en paz como humanidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Efesios 2 muestra todo esto. Nuevas obras, nuevo propósito, nueva familia, una humanidad unificada en paz. Eso es Efesios capítulo 2. Todo nuevo. Y pues aunque lleves muchos años de cristiano, esta novedad de vida debería seguir produciendo en ti pues un esfuerzo a la unidad. Cada día puedes encontrar nuevas obras para hacer y glorificar a Dios con ellas. Y bueno, el propósito de Dios seguirá alimentando nuestra vida hasta que Él venga o hasta que vayamos a Él, como sea. Pero no hay lugar para como el aburrimiento, esa sensación, ese estancamiento. La vida espiritual debe ser emocionante. Y que Dios nos ayude a tener esta claridad que desde Efesios capítulo 2 se nos enmarca. Ahora, en Efesios capítulo 3, que es la siguiente parte doctrinal, aquí ya Pablo se llama apóstol a los gentiles, es donde hace un llamado al evangelismo mundial, o sea que todos los esfuerzos deberían estar por alcanzar al mundo y mantenernos en esa unidad. Él muestra que hay poder en la oración y que cuando oremos por alcanzar al mundo, entonces vamos a comprender el amor de Dios. La manera mayor de comprender el amor de Dios es cuando intentamos alcanzar a otro para que conozca a Jesús como Salvador. Hay tanta compasión, hay tanto de Dios para cuando uno se extiende a esto, a ayudar a otros, que realmente ahí es cuando tú comprendes el gran amor de Dios por esta humanidad.
lo nota uno, o sea, cristianos que están enfocados en sí mismos y cristianos que están enfocados en servir a otros. ¿Quién crees que va a comprender más el amor de Dios? Pues aquellos que se enfocan en servir a otros, en alcanzar a otros, en ayudar a otros a crecer en su fe, porque Dios ama a todos. Y entonces ahí, esta oración se vuelve real en nosotros. Yo quiero comprender tu amor, Dios. Esa, mejor dicho, esa anchura, esa profundidad del amor. Sí, cuando vas por otros, cuando te mantienes en unidad, cuando sirves a otros, esa oración se hace realidad en tu vida. Así que cuando oramos que comprendamos el amor de Dios, básicamente estamos orando que podamos mantenernos en la voluntad de Dios, en su llamado a alcanzar a otros para el Señor. Y mira, es interesante cómo aquí, pues Pablo desde una ya muestra que el esfuerzo no es para ser uniformados, no vamos a uniformarnos, el esfuerzo es por mantener la unidad. Y aquí es donde el apóstol Pablo usa expresiones como tenemos un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu. Esas cosas nos unen, pero cada uno es diferente. Cada uno tiene gustos diferentes, roles diferentes, preferencias distintas, pero esforcémonos por mantener la unidad. Y bueno, yo creo que eso es lo maravilloso de la iglesia de Cristo. Entre más conocemos la iglesia de Cristo, sus grandes extensiones, la gente tan diferente en la iglesia de Cristo, pero la unidad en el Señor, en el Espíritu, en la fe, en el propósito. Bueno, eso es tan emocionante. A veces ni siquiera se habla el mismo idioma, pero se mantiene la unidad de espíritu. Gloria a Dios. Y claro, porque queremos avanzar los propósitos de Dios en estos esfuerzos por la unidad, pues aprendemos mucho los unos de los otros. Y así entonces ya el por lo tanto, el pues, si esto es así, y viene entonces el capítulo 4 de Efesios, donde ya aquí tienes, viva una vida digna, hay dones especiales, hay un nuevo hombre, hay un solo cuerpo. Aquí es donde viene todo el tema práctico. ¿Qué va a hacer usted si Jesús es el Señor, si usted tiene una promesa tan amplia? ¿Cómo se va a comportar usted? ¿Cómo se comporta? Entonces lo que vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos presentamos, sí, es importante. El proverbio dice, así como las personas son en su pensamiento, así son ellos. Si todo lo que crees es Efesios 1, 2 y 3, eso tiene que verse en tu cotidianidad, en tu casa, en tu trabajo, en las relaciones personales. Tiene que verse. Y entonces aquí hay temas como, bueno, necesitamos de verdad reconocer que esta vida digna del Evangelio es algo que necesita examinarse. Examínate, creyente, y mira si tu vida corresponde a lo que el Evangelio es. Haz el test. Y bueno, aquí viene otro asunto clave, es que si uno es un cristiano solitario, uno puede creerse que uno sí está viviendo una vida digna del Evangelio. Uno sí puede pensar que sí ha aceptado y adoptado todos los aspectos de la fe, pero es cuando uno vive en comunidad donde realmente se da cuenta que hay cosas que todavía le faltan, que todavía no están en ti. ¿Cómo vamos a desarrollar esta unidad con otros cristianos si ni siquiera conozco a otros cristianos? Y cuando los empiezo a conocer, empiezo a pensar, ay no, esta gente es muy complicada, estos son muy difíciles, yo mejor vivo mi cristianismo solitario, pero no es la idea de Dios. Dios no te puso para vivir tu cristianismo solitariamente, nos puso en comunidad. Vida digna del Evangelio. Otros pueden decir, este sí vive como cristiano, este tiene fruto de cristianismo. Hay un testimonio y lo podemos decir. La gran tragedia en la iglesia
contemporánea es que las personas no, digamos, no hacen parte de una comunidad hasta este punto de revelar todo lo que pues hay en su vida y conocer lo que hay en las vidas de otros. Y cuando eso empieza a pasar, entonces prefieren irse a otra iglesia, donde pues hay un nuevo comienzo, como que vuelvo a comenzar. Pero el testimonio sufre, porque mientras allá te conocen como cristiano, pues, ¿cuánto puede pasar? Pero me he dado cuenta que algunos lo que realmente buscan es mantenerse en un cristianismo muy básico, donde no hay un compromiso de comunidad con otras personas. Porque mira lo que dice el capítulo 5, pues. En el capítulo 4 es donde se establecen los dones a la iglesia, ¿no? Ahí es donde aparece el ministerio quíntuple. Ahí es donde aparecen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para equipar a la iglesia. ¿Y en qué la van a equipar? Pues mira las características de un creyente. Los creyentes cantan alabanza, los creyentes tienen gratitud, los creyentes elevan a otros. Y aquí entonces vienen palabras como esta: quítese la mentira y póngase la verdad. Quítese del enojo y póngase en la paz. Quítese el robo y ahora vístase de generosidad. Mira esta es increíble, quítese el chisme. Es que parece que el apóstol Pablo estuviera conociendo las iglesias de hoy, pero resulta que el que inspiró esto es el Espíritu Santo, que sabía que en el siglo XXI, en el año 2023, las iglesias todavía andan en chismes. Y más bien vístase de el ánimo a otras personas. Use sus palabras para animar. Mira, quítate de la venganza y póngase el perdón. Quítese de la promiscuidad y vístase del dominio propio. Quítese de las borracheras y póngase de la llenura del Espíritu de Dios. Y bueno, esto es lo que realmente hace que un creyente esté equipado, entrenado para toda buena obra, para ayudar a otros. Y claro, yo creo que este ministerio quíntuple ayuda en esto. O sea, ¿por qué quiere alguien ser apóstol o profeta o evangelista o pastor, maestro? ¿Por qué alguien quiere ser parte de ese ministerio de regalos de Jesucristo a su iglesia? Para ayudar a las personas a quitarse de esta lista y a vestirse de esta otra. Y eso es muy, muy complejo. Nomás hablemos aquí el tema de la venganza y el perdón. A la iglesia llegan las personas heridas. A la iglesia llegan las personas con muchas cargas. En su mismo hogar cristiano hay muchísima contienda. El esposo y la esposa y los hijos andan en pelea continua. Y ahora el ministerio quíntuple que equipa a la iglesia, que entrena a la iglesia, va a ayudar a esta familia a salir del tema de la venganza, de la pelea, de la gritería, del conflicto uno contra el otro, y los va a ayudar a entrar en el tema de la paz, del perdón, en el tema de las palabras de ánimo. ¿Cómo crees que se hace esto? Bueno, la gracia sobrenatural de Dios, claro que sí, pero Dios lo hace a través de esos ministros, de esos dones, de esos regalos que dio a la iglesia. Y obviamente, ¿cuándo ocurre esto? Cuando hay una relación entre la persona que está regalada, dada por Dios a esa comunidad, y la persona de esa comunidad que dice: yo necesito ser equipado, entrenado, ayudado en estos asuntos. Entonces empieza esta dinámica en la que el ministerio, este don, este regalo, va a entrenar, equipar, ayudar, y este que lo permite, y comienzan a crecer. Y entonces empieza uno, bueno, hay que perdonar esas ofensas. Y el perdón quiere decir que a ti nadie te debe. No, pero es que a mí me hicieron, a mí sí me deben. Bueno, esa es la realidad, pero el perdón justamente es cancelar esa deuda,
Es decir, ya no me deben. Así como Dios canceló la deuda contigo por tus pecados, así ahora tú cancelas la deuda con los que te deben y te han ofendido, te han herido, te han dañado. Eso, claro que eso es sobrenatural, eso es solo Dios el que hace eso en el corazón humano, pero alguien está ahí para ministrar, ayudar, facilitar que estos procesos se den. Ese es Efesios capítulo 5, mostrándonos todo esto. Ese tema de quítese de las borracheras y llénese del Espíritu de Dios. Las borracheras, las dependencias. No necesitas algo fuera del Espíritu de Dios para la plenitud, para la paz, la felicidad. No lo necesitas. El Espíritu Santo es suficiente. Pero, ¿cómo la iglesia va a aprender esto? A veces la iglesia cree que necesita más que el Espíritu de Dios en su vida. ¿Y cómo lo detecta uno? Porque empiezan a decir, ay, es que deberíamos incluir estas cosas y estas cosas. Bueno, la llenura del Espíritu Santo en cada uno es lo que deberíamos procurar. Y eso se verá en la comunidad. Pero bueno, aquí es donde vienen, claro, las relaciones de familia, porque el cristiano que se quita de la lista de la mentira, el enojo, el robo, el chisme, la venganza, la promiscuidad y la borrachera, y se viste de la verdad, de la paz, de la generosidad, del ánimo a otros, del perdón, se viste del dominio propio y está lleno del Espíritu Santo de Dios, pues obviamente es un cristiano que canta. Ahí es donde dice, canten cánticos espirituales. Es un cristiano que salió de la queja y anda en la gratitud. Es uno que eleva a otros, empezando en su hogar. Y ahí es donde vienen las grandes instrucciones a la familia, cuando empieza a decir el apóstol Pablo a los esposos que amen a sus esposas y que las esposas respeten y aprecien, valoren a su esposo. Porque pues obviamente estamos entendiendo que toda esta doctrina ahora tiene una influencia en la vida práctica. O sea, yo no puedo llegar a mi casa y decirle a mi esposa y a mis hijos que ahora sí, que yo soy un creyente, que el gran poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que ahora actúa en mí. Y todos me van a mirar como, no, pero lo tiene bien escondido porque aquí no se ve nada de eso en su vida. O sea, ¿cómo es posible que alguien tan lleno del poder de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, todavía ande en las mentiras, en el enojo, en los chismes, en la venganza? No. No puede ser. Y claro, ¿dónde lo van a detectar primerito? En la casa. Ahora ya pueden ver que sí hay un poder actuando en mí, que yo estoy cambiando, que hay una diferencia en mi vida. Y por eso en Efesios capítulo 5, todo lo práctico de la doctrina comienza en el hogar, en la relación entre un esposo y una esposa, en la relación entre unos padres con sus hijos y unos hijos con sus padres. Ahí es donde les recuerda Pablo y dice cosas increíbles, como por ejemplo, recuerdan el primer mandamiento con promesa. Aquí hace uso de su gran conocimiento del Antiguo Testamento. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Ahí los primeros 4 y el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Sí, es el primer mandamiento con promesa. Pablo nos hace la relación. Pablo nos muestra la promesa y nos pone el foco en, vea, si usted dice que es un creyente, si de verdad usted estaba muerto en delitos y pecados y ahora tiene vida espiritual, si de verdad hay nuevo propósito y nuevas obras en su vida, entonces se tiene que ver en la manera como usted honra a sus padres. Es lógica esta relación. Si no, pues estamos hablando de que usted sabe mucho, pero eso no ha influido su vida. Eso no ha cambiado su vida, no ha tocado su vida. Y eso es el apóstol Pablo, quien vivió como fariseo también, ¿recuerdas? Uno que vivió o sea, conocía la ley, pero ¿para qué le sirvió tanto conocimiento de la ley y tanta pasión sobre la ley? ¿Para qué le sirvió tanto celo de la ley? Para volverse un perseguidor, uno que mataba, uno que incluso violaba la ley por causa de ella misma, porque el asesinato es una violación flagrante a la ley de Dios y él estaba dispuesto a eso.
No, 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 ya no más. Si Jesús es el Señor, si la paz, la verdad, si la resurrección, si la Trinidad, si el nuevo propósito, el nuevo hombre es una realidad, esto se tiene que ver en mi casa, se tiene que ver en mis relaciones personales. Ahí es donde habló de la relación del amo y el esclavo. Ahí es donde puso todo este contexto en cuanto a las relaciones interpersonales. Toda tu vida tiene que ser influida y cambiada por lo que has aprendido de Dios y por la obra de Jesús en tu vida. Y ahí nos mete en el capítulo 6, y en el capítulo 6, entonces ya es donde viene a mostrarnos que sí hay una maldad espiritual, hay una maldad espiritual. Y para ello tienes la armadura de Dios. Wow. Aquí es, entonces, bueno, eso es donde muchos creyentes pues saben claramente cómo es esto de la armadura y de esta lucha espiritual. Claro que sí, o sea, el apóstol Pablo, mira, algo que a los judíos les causaba mucha intriga era todo el tema de los ángeles. Esto los intrigaba mucho. Y en el Antiguo Testamento hay muchas referencias, y especialmente en el libro de Isaías hay referencias al tema de este ángel que cayó. Y pues te acuerdas cómo empieza el Génesis con esta serpiente que causa tentación. Y luego el ángel este que cayó, lo habla Isaías, lo habla Ezequiel, cayó este ángel. eh, y luego entonces también en la Biblia hay muchas partes donde se habla de que los ángeles pues confirmaban cosas de Dios, pero que también había oposición, como el libro de Daniel, cuando Daniel oraba y pedía a Dios que le revelara de la escritura la promesa de Jeremías y su cumplimiento. Y es interesante cómo en ese libro de Daniel dice la Biblia que el profeta oraba y pasaron unos días, 21 días, y cuando llega el ángel con la respuesta le dice, mira, pero es que hay un poder que se me opuso y tuvo que venir otro ángel a ayudar y ahora vengo con la respuesta. Cosas que intrigaban mucho al pueblo de Israel, a los judíos y a la iglesia. Y ahora Pablo dice, sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, hay poderes espirituales, es real, es verdad. Y en una sola párrafo, él condensa todo este tema de intriga, de algo que uno quiere saber, pero no comprende bien en cuanto a los poderes espirituales y los ángeles y los demonios y todo esto. Y él lo pone en un solo párrafito ahí para decir, pero tú tienes una armadura espiritual. O sea, usted, la verdad, no tema. Tiene que vestirse de la armadura espiritual. ¿Se acuerdan en el capítulo 5 de qué había que despojarse y de qué había que vestirse? Frente a la maldad espiritual y todo este mundo espiritual, ahora Pablo dice, vístase de la armadura de Dios. Vístase del casco de la salvación, vístase la coraza de justicia, vístase el cinturón de la verdad, vístase o tome el escudo de la fe, tome la espada del Espíritu y póngase los zapatos del Evangelio de la paz. Y con esto usted ya puede estar listo para cualquier batalla espiritual. Y pues mira, la verdad, o sea, Jesús llamó a los discípulos y dice la Biblia que les dio autoridad sobre los demonios y los envió a proclamar el reino de Dios. Y Pablo llega y dice, pues sí, hay una maldad espiritual, hay un mundo aquí espiritual, es real, pero usted vístase de la armadura de Dios y listo para la batalla. El énfasis no es desmedido, mira, son muy pocos versículos para un tema tan impresionante como lo ha hecho la iglesia hoy. A veces estamos tan enfocados o curiosos de saber acerca del mundo espiritual y todo el poder de la maldad espiritual, y le hemos dado poco énfasis a la armadura de Dios.
que era el énfasis de Pablo. Si Pablo lo invitaran ahora, o sea, a dar una conferencia sobre la guerra espiritual, yo creo que él empezaría con Efesios 6 diciendo, sí hay poderes, sí hay principados, sí hay potestades, pero habiendo acabado toda la batalla, usted estará firme, porque, y luego yo creo que nos daría 3 días de la armadura de Dios. O sea, póngase el casco de la salvación, tengo una identidad clara en Cristo. Eso es donde más daño realmente reciben los creyentes, que no se identifican como verdaderos hijos de Dios. Póngase la coraza de la justicia. Es que el cristiano es el que de verdad abraza las verdaderas causas sociales porque está lleno de justicia. Entiende con balance lo que es y lo que no es. El cinturón de la verdad, o sea, claro. Y hay unas citas en el libro de Isaías que me parecieron muy interesantes. Otra vez Pablo mostrando su gran conocimiento del Antiguo Testamento, especialmente los profetas. La ley y los profetas, eso era lo que un fariseo, mejor dicho. Se sabían los libros de los salmos de memoria, los salmos de memoria se los sabía un fariseo. Pero mira Isaías 11:5. Isaías 11:5. Dice así: llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. ¿A qué se le parece eso? Isaías 11:5. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Y Pablo dice, ponte la coraza de la justicia y el cinturón de la verdad. Isaías 49:2. Isaías 49:2. Dice así: hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su enjambre. Mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Recuerda que el profeta Isaías habló las palabras de Dios al pueblo en una situación. Y él dijo, el profeta dijo, que esas palabras que él decía de parte de Dios vinieron a ser como una espada filosa. ¿Y qué dice aquí Pablo a los efesios? Tomen la espada del Espíritu. Y tenemos la última en Isaías 59:17. Dice así: se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Justicia como coraza y en la cabeza el casco de la salvación. Y dice así Efesios, el casco de la salvación y la coraza de justicia. Seguramente, como muchos pensamientos devocionales pueden decirnos, la vestimenta, digamos, del soldado romano pudo inspirar a Pablo cuando habló de la armadura de Dios. Pero para mí es muy interesante que él, en Isaías, 3 citas bíblicas mostraban semejanzas como de armadura, ¿no? Y yo sí creo que Pablo usó al profeta Isaías más que al soldado romano para traernos como una descripción de cómo podemos hacer frente a la maldad espiritual. Y yo diría, como un pensamiento devocional extra, que más bien en las palabras de Dios encuentras mayor fortaleza para frenar el avance de la maldad espiritual en tu vida y alrededor de tu vida, en tu familia, en tu ciudad, donde sea que tú estés. Es en las palabras de Dios donde vas a encontrar verdadera fortaleza y poder para hacer frente a todos esos avances de la maldad espiritual que se presentan. Así que si quieres un consejo, profundiza más en las palabras de Dios. Así como Pablo podía usar citas de Isaías para inspirarnos a vestirnos de una armadura, seguro que tú podrás encontrar en ellas muchas más palabras que te darán lucidez, claridad, visión sobre lo que hoy está pasando alrededor tuyo. No necesitas tantos comentaristas ni tantas columnas de opinión para entender los tiempos. Necesitas el Espíritu de Dios y su palabra. Y entonces en nuestra conversación, alimentada por la palabra de Dios y su Espíritu, entonces encontraremos tanto tesoro y tanta fortaleza y resistiremos lo que está viniendo. Bueno, como ven, esto apenas comienza. Mañana trataremos de hacer
unos 2 libros más de las epístolas paulinas, pero por ahora ya culminamos aquí con Efesios y espero, mire, de todo corazón, que este panorama le anime a darle otra leída a Efesios terminando esta sesión. Se siente y lea esos 6 capítulos y se acueste pensando, Dios, tantas promesas, tanto poder, tanta gracia, tanta sabiduría en una lectura eh, alimentada por tu Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Qué gran presentación, un panorama de estas cartas paulinas tan claro. Más claro no canta el gallo, digo yo. No, y también lo de Efesios, fantástico. Pero hay una cosa que me intriga, Arturo, y es que llamamos esto cartas. Y así como usted presentó Efesios, parece un tratado teológico, una conferencia bien estructurada. ¿Será que nosotros le estamos dando un nombre completamente errado a este tipo de escritos, diciendo que es la carta a los Efesios, en vez de decir, este es el tratado acerca de? No sé, es un pensamiento que se me vino a la mente hoy. Y yo digo, pues está tan estructurado, está todo tan bien organizado, y seguro que lo vamos a ver igual en Colosenses, wow, igual en Filipenses y Timoteo, imagínense, o Tesalonicenses. Pero, ¿qué piensas de eso? ¿Por qué le Claro. decimos carta y no conferencia o tratado teológico o como sea doctrinal acerca de? Sí, sí, yo sí creo que, bueno, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y el nombre epístola, carta, era sencillamente el medio que se usó para llevarlo. La verdad es que yo viendo y escuchando los diferentes autores de la Biblia, uno se da cuenta que ellos no imaginaron la trascendencia o la influencia que iban a tener sus escritos hacia el futuro. Eh, en el Antiguo Testamento, profetas como Isaías, el cual mencionamos, ellos seguramente pensaron que su influencia era hacia el mundo que ellos conocían y las personas a las cuales ellos se dirigían. Y los escritos que se dejaron, yo creo que pensaron que la influencia era para ese momento. Pero el Espíritu Santo, Dios mismo, tenía planes más grandes. Yo creo que cuando Pablo veía a los efesios o escribía estas líneas, él los veía, él tenía rostros en su mente, él conocía historias de esta gente, él había oído sus voces, sus preguntas, él tenía tan fresco este conocimiento de las personas que habitaban este lugar y esta iglesia. Y por eso cuando escribe cada palabra, cada línea, va tan profundizada, tan arraigada en una relación que ellos mantenían. Solo que los planes de Dios era que en esta relación de un pastor, de un apóstol con una iglesia, vinieran a ser palabras que alimentarían a la iglesia de todos los siglos, de todos los tiempos. Algo que Pablo yo creo no imaginó. Entonces eso nos dice 2 cosas. Uno, que el apóstol Pablo hablaba así. En realidad él no cambiaba su estilo porque escribía una carta. Era la manera como él yo creo que se expresaba, hablaba, hacía relaciones, traía cosas del Antiguo Testamento con una facilidad y las ponía tan en un contexto de la vida práctica, pero era porque él tenía esta capacidad, este don, esta preparación, toda esta estructura de pensamiento. Y por eso se sigue manteniendo como carta al nombre de este escrito, porque fue su propósito original. Pero yo estoy de acuerdo, esto más que una carta es todo Uno podría pasar un año en Efesios y todavía no le saca el jugo completo, pero gloria a Dios por eso. No sé qué ¿Qué piensa el pastor piensa? Humberto, sí. Con lo que habló el pastor Pablo. Y una de las cosas, de hecho, la división temática de cada capítulo de Efesios es muy ahora
y motivadora en cuanto a estudiar las cosas con más detalle en todo eso. Las epístolas o los tratados o las cartas de Pablo, una de las cosas que notamos es que siempre comenzaba sus cartas afirmando la obra de Cristo en la vida de los creyentes de la iglesia a la que escribía. Pues entonces entraba en corrección y en reprensión y todo lo demás. Pero yo creo que pues es un ejemplo de que presentamos a la iglesia o enseñamos también en la iglesia de afirmar primeramente la obra que Dios ha hecho en la vida de los creyentes, que muchas veces cuando cometemos errores, pecamos, tenemos la tendencia a sentir que hemos perdido la salvación y que Dios ya no nos ve igual y que Dios ya no nos ama de la misma manera y tendemos a distanciarnos. Y Pablo siempre afirmó, no, la obra que Dios comenzó en ustedes es por fe, no es por tus obras o por tus bondades, sino que establecía siempre el poder de Dios obrando en los cristianos, que estamos en un proceso, sí, eso sin duda y sin discusión, estamos en un proceso, pero era la forma que escribía y tú lo presentaste de una manera muy fácil de entender, la acción de Dios en la vida de Pablo al escribir todo esto. Y sobre todo el hecho de necesidad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que muchas veces lo hacemos referencia al poder del Espíritu Santo solamente cuando se trata de obras externas, de hacer milagros, de algo que tangible, ¿no? Que vemos una sanidad, un milagro, pero ese mismo poder del Espíritu lo necesitamos para lo que hablabas en cuanto a dejar la venganza y vestidos de perdón. Eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu que nos capacita para hacer esas cosas. Y presentaste todo eso con un equilibrio muy bueno. Esos aspectos del poder de Dios en lo externo como en lo interno son esenciales. Uno no es más importante que el otro. Los dos deben ir de la mano a permitir el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Es que muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pastor Arturo. Me parece increíble cuando estabas hablando exactamente del poder de Dios y de la bomba de un adolescente, eso es lo más poderoso. Y realmente nosotros tenemos el poder de la resurrección y la vida, ¿no? Y realmente yo creo que a través del tiempo y en mis devocionales y en mi meditación con el Señor, yo a veces pienso Señor, a veces hemos dejado eso tan importante. Apocalipsis le habla a la iglesia de Efesios, ¿no? Juan, el apóstol Juan, has dejado mi primer amor. Y es el poder del amor de Dios, ¿saben? Que brota en nosotros, ¿no? Ellos hacían buenas obras. Esa iglesia estaba ferviente en muchas cosas, pero habían dejado de amar al Señor. Y yo creo que siempre, yo creo que en comprensión de los tiempos, este tipo de enseñanzas vuelven y nos llevan al fundamento, a la raíz. ¿Por qué estamos aquí? Es por la cruz de Cristo. Estamos aquí por el poder del amor de Dios a través de la obra redentora en esa cruz. Estamos aquí por el poder del Espíritu Santo. Hacemos lo que hacemos por el poder de Él realmente, porque creemos que lo que Él hizo en nosotros, Él lo quiere seguir multiplicando en otros. Y a veces seguimos se nos olvida, yo creo, y estos son temas muy importantes para volver y agarrarnos y volver a la raíz. ¿Quiénes somos? Y por qué seguimos adelante tomados de la mano. Pastor Arturo, cerramos en oración. Muchísimas gracias. Señor, te damos gracias porque podemos profundizar en tu palabra, porque tu palabra es proclamada y predicada a través de estos medios en este tiempo. Y te pedimos gracia, te pedimos tu favor, Señor. Ayúdanos a tener una comprensión mayor y mejor, y que esta comprensión
de verdad influya en nuestra vida en una forma que damos testimonio de tu amor y tu poder a todos cuantos nos conocen, Señor, de lo que tú estás haciendo en nosotros y también de la misericordia y compasión que tú tienes por este mundo que tanto necesita de ti, Señor. Ayúdanos a tener esta claridad de propósito y esta identidad segura en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y les recuerdo, en YouTube tenemos Aceptado, Seguro y Libre. Es basado en el libro de Efesios. Esa clase son 3 videos que tenemos ahí con el pastor Arturo. Y mire, y todo el tema, solamente aceptado, identidad, la seguridad y la libertad que tiene que ver con con el perdón. Por favor, vuelvan a esos videos y sigamos aprendiendo. Muchas gracias y el Señor les bendiga.